Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un cordial y afectuoso saludo. Abro comillas, primer semestre del comercio es una pesadilla para olvidar, cierro comillas. Palabras suyas, doctor Botero. Pero uno se pregunta, ¿en qué elementos fácticos que estén a la vista, que sean mensurables, se puede basar usted para creer que esa pesadilla del primer semestre se va a olvidar? No, pues yo digo que para olvidar, y esperamos que no tengamos que repetir un semestre tan malo como este. Porque nosotros, si bien es cierto, hemos vivido semestres y trimestres malos y años malos, pues estos han sido básicamente motivados por unas crisis extranjeras profundas. Tal vez usted recordará cuando Rusia entró en moratoria o cuando vino el célebre tequilazo mexicano, que afectó pues prácticamente todas las economías latinoamericanas y obviamente Colombia no fue la excepción. Pero digamos que es que aquí venimos en un decaimiento año tras año. Si usted mira las cifras de crecimiento del PIB del año 2014 a este 2017 y aún desde 2013, pues vemos una caída constante en las cifras y esto comienza a ser altamente preocupante. Aquí se pensó que se podía hacer una reforma tributaria, sacarle 3.6 billones de pesos adicionales a los consumidores de su bolsillo y que no iba a pasar nada, y está pasando lo que dijimos que iba a pasar. Pero bueno, los congresistas tendrán su responsabilidad política, que seguramente algo se reflejará en las elecciones de marzo. Me refiero a los congresistas que votaron la reforma tributaria. Doctor y bueno, Botero, el gobierno nos vive diciendo doctor Londoño nos vive diciendo que es que nosotros no hacemos sino criticar. No, nosotros también hacemos propuestas. Lo que pasa es que las propuestas no son acogidas. doctor Botero, perdónenos que le pidamos una aclaración. Las cifras del comercio que fueron negativas en un país en desarrollo, crecer negativamente, como dicen ahora, ¿no? Ese es un contrasentido. De crecer o caer es una catástrofe. Pero le pregunto, ¿las cifras del comercio comprenden el comercio informal, el de las esquinas, el de las calles, el comercio que no está registrado en ninguna parte, que no paga impuestos? ¿Ese comercio también cuenta? El comercio que trafica con el contrabando, ¿es un comercio que figura en las cifras a las que usted se refiere como una pesadilla? No, señor, yo me estoy refiriendo al comercio organizado, el que paga impuestos, el que presenta la pila, el que hace declaraciones tributarias, etcétera, etcétera. Es decir, me refiero a las vaquitas que siempre están en el mismo corral y que son las que ordeñan toda la vida. Bueno, doctor Botero, pero entonces ahí es donde nos surge una inquietud inmensa, porque ahora ya sí empieza la gente a quejarse de lo que era obvio, y es que el lavado de activos en Colombia se está yendo en gran medida por el contrabando, es decir, por el comercio sucio de bienes importados con la plata de la cocaína, para decirlo con todas las letras. Ese comercio sucio, que es una competencia a las vaquitas a las que usted se refiere, que están en el mismo corral, ese comercio sucio está poniendo contra la pared a los textileros, está poniendo contra la pared a cuántos productores de bienes colombianos y a cuántos comerciantes honorables que todos los días tienen que pagar más impuestos, someterse a más regulaciones para competir con esta cosa horrorosa que es el contrabando, doctor Botero. ¿Ese no debiera ser un tema nacional de primera magnitud? Pues yo lo planteé ayer, doctor Londoño, cuando lancé las 10 propuestas para reactivar la economía. Comencemos por lo primero. El contrabando es un fenómeno netamente económico. Yo le voy a contar a usted el caso que aquí sucedió con los zapatos desde el año 2013 y lo comparamos con los años anteriores. Colombia consume alrededor de 120 millones de pares de zapatos al año. Es un poquitico más de 2 pares per cápita. Colombia no produce los 50 millones de pares, Colombia produce 47, 48, hay veces sube un poquitico más, hay veces decrece, etcétera. Lo demás es importado todo. En el año 2013 se importaron al país 75 millones de pares de zapatos. Con posterioridad vinieron unas medidas
de aranceles específicos, de pagar un dinero por cada par de zapatos que usted importara distinto a las Valoren que usted tenía que importar, que motivó entre otras un panel con Panamá en la Organización Mundial de Comercio. ¿Sabe cuántos pares se importaron al año siguiente? 50 millones de pares. ¿A dónde se fueron esos 25 millones de pares? Porque el país no dejó de consumir zapatos, se fueron al contrabando como consecuencia de una medida que era total y absolutamente equivocada. Ese es el célebre decreto 476. Entonces, lo mismo sucedió con con algunas confecciones, donde también la caída fue espectacular y obviamente disparó el contrabando. Yo hacía una de las propuestas que es la reforma arancelaria. En Colombia, el 62% de las partidas arancelarias tienen barreras pararancelarias, es decir, distinto al gravamen arancelario, tiene otro sinnúmero de requisitos para que hay que cumplir para poder introducir esos productos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el doctor Juan José Chavarría en un estudio que le encargó el Ministerio de Comercio y que se llama así, un arancel más equitativo en Colombia. 62%. Ahí está el origen del contrabando. El gobierno tiene las llaves para acabar el contrabando, porque ese es un fenómeno netamente económico. Es un fenómeno netamente económico, en eso estamos con usted. Es un delito, ¿no? Es un delito. En total acuerdo, pero por supuesto, con el delito. Pero ¿cómo hacemos? Porque una persona tan significativa como el doctor Botero de Inexmoda dice, el contrabando nos está matando, el contrabando nos va a acabar, y el contrabando es el resultado del lavado de activos, y el lavado de activos es un fenómeno económico. Dígame, ¿cómo compite un comerciante que vende telas colombianas legítimas, como las que produce Colombia, magníficas que produce Colombia, cómo compite con unos sujetos criminales que compran, necesariamente tienen que comprar la voluntad de funcionarios estatales que les permiten ingresar esa mercancía maldita, cuando sus márgenes de utilidad son infinitos? El margen de utilidad del contrabando nacido en la cocaína es infinito. Dígame cómo compite, cómo se controvierte ese fenómeno económico a partir de la existencia de la cocaína y de los ingresos fabulosos de la cocaína. ¿No hay que atacar la raíz del mal? Sí, hay que atacar, hay que destruir las 188.000 hectáreas que hay. Tal vez recuerdo una frase suya cuando estaba de ministro que advirtió claramente que en un poco tiempo ya no quedaría prácticamente cocaína en este país. ¿Se acuerda que fue muy criticado cuando usted lo dijo? Y ya estábamos del orden de las 40.000 hectáreas, y mi memoria no me falla, y venía en un declive permanente el cultivo. Pues bueno, aquí se bajó la guardia, y usted sabe por qué se bajó, no es necesario repetírselo a sus oyentes, dejaron la fumigación aérea, etcétera, no quiero volver a la discusión del glifosato, y ahí estamos en las que estamos, como dicen. Doctor Botero, esa caída en el consumo de bienes, algunos de los cuales pues no son importados, como los productos agrícolas, es decir, los alimentos, ¿no nos están indicando hambre, carencia de los elementos básicos necesarios? ¿No nos dijo una estadística del DANE que el 32% de las familias colombianas no están solucionando sus necesidades básicas? Doctor Botero, es que uno se pone a hablar de estos temas y habla de ellos como de una teoría. Eso trasladado a la práctica no es miseria, no es pobreza, no es hambre de muchos colombianos. Pues yo diría que cuando se caen los consumos, pues obviamente es que la gente no está comprando esos bienes y servicios. Y obviamente en ese análisis usted tiene la razón. De ahí que yo propuse que para noviembre y diciembre, como un mecanismo de recuperar la economía, pero como un mecanismo de resarcir a los contribuyentes, se devolviera el IVA del 19 al 16%, propuesta que sin estudio ni absolutamente nada fue rechazada de plano por el ministro de Hacienda. A mí me parece que los colombianos han hecho un esfuerzo gigantesco alrededor del IVA, como le decía, han pagado 3.6 billones de pesos más que el año inmediatamente anterior, el mismo semestre anterior, pues enero-junio de 2016, y que como tal, para reactivar la economía y para seguir
tratando de darle ritmo, y para permitirles a los colombianos resarcirse un poco, se debería hacer ese trámite a fin de disminuir ese IVA. Eso sí, le vale al Estado, claro que le vale 1.2 billones de pesos o un poco más seguramente, pero me parece que es una mejor manera de entregar un subsidio que de las otras maneras como lo vienen haciendo en algunas entidades asistencialistas. Doctor Botero, pero es que el ministro Cárdenas, cuando reacciona de esa manera nerviosa diciendo que rechaza esa propuesta suya sin consideración ninguna, es porque tiene en la otra mano una pequeña cifra que le dice que el déficit fiscal llegó al 4%, se lo dice la Contraloría General de la República. 4% de déficit fiscal. Eso no lo tolera el Fondo Monetario Internacional a ningún país y las calificadoras de riesgo tampoco, doctor. Es que aquí nos metimos en una espiral de gastos suntuarios, de gastos del Estado. Es que aquí hemos cometido todos los crímenes que se pueden cometer contra una economía organizada y ahí están los resultados. 4% de déficit, 4% del PIB de déficit fiscal. ¿Cómo se maneja eso si aquí lo que hay que hacer es una reforma integral, a fondo, total de la economía y de la política? ¿O estamos exagerando? Por eso yo propongo que esa célebre comisión del gasto que creó la ley 1819 mire con lupa el presupuesto nacional, hable de la calidad y de la eficiencia del gasto. Es que le quiero dar unas cifras para recordar, doctor Antonio. En el año 2010, el gobierno nacional recaudó por concepto de impuestos, la nación recaudó 70 billones de pesos. Este año recauda 139.1. Dieron un dato ayer que recaudaría, es decir, exactamente el doble en términos monetarios en 7 años. Esa es una cifra que no está deflactada, pero ese es el valor del recaudo, más todo lo que les ingresó por renta petrolera. Entonces yo pregunto, con ese nivel de gasto, pues aquí no hay manera de hacer absolutamente nada. Es que esto ya no se volvió un tema de política monetaria, y usted lo sabe mejor que yo, esto se volvió un tema de política fiscal. Política fiscal y de un temita, doctor Botero, que no se puede tratar porque es un tabú. ¿Cuánto vale en Colombia lo que se llama la economía sumergida? ¿Cuánto vale eso? De los que no existen porque no pagan impuestos, de los que viven de la cocaína, de la heroína, del contrabando, de todos los delitos que hay en Colombia. Ustedes que tienen, son competidos todos los días por esa economía sumergida, ¿tienen alguna aproximación a lo que eso significa para darnos cuenta de que el Banco de la República no es el que maneja la macroeconomía en Colombia? Esa la manejan los bandidos. ¿Qué estudio hay sobre la economía sumergida? Pues yo no tengo estudios sobre la economía sumergida, pero sí conocemos la información que sacan los observatorios laborales sobre la informalidad en Colombia. Cúcuta, por ejemplo, cuando uno toma el área metropolitana, que llaman, el 73% del empleo es informal. Cúcuta. Si excluye el área metropolitana, le da el 69 y punta, digamos el 70%. Una ciudad, imagínese usted, donde el trabajo, el 70% sea informal. ¿Eso qué quiere decir? Que están manejando una economía informal. Y usted va a cualquier puesto callejero, porque yo he hecho esa indagación, hoy nuevamente vuelvo a la ciudad de Cúcuta, yo he hecho esa indagación allá, todo, absolutamente todas las ventas callejeras y demás están tomadas por las bandas criminales. Esto es un reflejo de lo que está pasando en el Catatumbo, que de una u otra manera se refleja en Cúcuta. Y hay senadores muy prestantes con los cuales yo hablo y les digo, pero bueno, yo no, usted sabe lo que es que hacer insinuaciones a veces y que no sean atendidas. Doctor Botero, estas cifras dramáticas que se vieron ayer, cae la industria, cae la construcción, cae todo, lo único que suben son sus amigos los banqueros, que la están pasando muy mal y yo no sé cómo suben.
No sé cómo suben porque las utilidades de los bancos están cayendo y porque la cartera mala en poder de los bancos está creciendo como la espuma, pero aparece creciendo. Y aparece creciendo la agricultura, uno no sabe cómo, ni por dónde, ni de qué manera, cuando está competida por la coca, nada menos que por eso. Entonces, esas son las cifras, esa es la realidad económica, pero de la realidad social que esas cifras explican, ¿quién se ocupa? De la gente que tiene hambre, de las familias que no tienen cómo resolver sus necesidades básicas, de los jóvenes que no encuentran horizonte, doctor Botero. No hay un empleo formal en Colombia que se esté creando, pues estas cifras lo indican. ¿De esa realidad social nos estamos ocupando? Pues obviamente que no, y quiero referirme a lo que usted me dice. De las cosas que más pesan en el PIB, pues es el sistema financiero. Verdaderamente las utilidades han venido cayendo, pero tiene un peso relativo en la economía bastante grande. Si no es por el sistema financiero, pues ni siquiera esa cifra del 1.3 la hubiéramos logrado. Ahora, del sector agropecuario, que tuvo un buen desempeño en el primer trimestre, estamos viendo una caída espectacular en el café. El café había repuntado, si mi memoria no me falla, en el primer trimestre del orden del 11.7, y usted que viene de esas tierras cafeteras, me imagino que sentiría una inmensa satisfacción, habida consideración que hay más de 500,000 familias que dependen de esta pepita, y ya vemos una caída prácticamente del 12% en el segundo trimestre. Entonces, pues no deja de ser muy preocupante por esas 500,000 familias. Y sí, nosotros necesitamos verdaderamente un crecimiento, necesitamos crecer a unos ritmos cercanos al 5 o al 6%, de lo contrario no somos capaces de eliminar la pobreza y la pobreza extrema que hay en este país. No es viable Colombia creciendo por debajo del 5% o del 6%. No es viable Colombia gastando como gasta, doctor Londoño. No es viable gastando el gobierno lo que gasta, ni con un déficit del 4%, ni con un recaudo que se cayó. ¿Vio la cifra, doctor Botero? La última cifra de la Contraloría es que el recaudo subió 0,5%, pero en términos monetarios. Con la inflación del 5.5% quiere decir que cayó el recaudo fiscal, cayó 4,75%. La pobreza le llegó también al estado de Rochón, doctor Botero. Así es. Verdaderamente tenemos una coyuntura que no es la más favorable. Y eso bueno, está golpeando las ventas del comercio, por eso es que estamos en menos 0,8 en ventas al detalle en el primer semestre. Bueno, y estamos en agosto. ¿Qué noticias tiene usted de julio y agosto del comercio? A ver, julio hubo un leve repunte, nosotros hacemos la encuesta, hubo un leve repunte sobre el mes de junio, y mes de agosto pues no se ha cerrado todavía. Nosotros comenzamos la recolección de la información con los empresarios el 1 de septiembre, por ahí el 5 ya estamos tabulando, y mientras escribimos además 7, 8 de septiembre estamos dando datos. Bueno, doctor Botero, feliz viaje a Cúcuta y salude allá a los venezolanos que salieron despedidos de ese país, que perdieron su patria, que perdieron cuanto tenía por tener un sistema parecido a este. Claro, pues que elevado allá a la enésima potencia, si usted quiere, pero usted se va a encontrar Cúcuta llena de venezolanos desesperados que huyen de un régimen que se equivocó como se está equivocando este. Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Londoño. Para encontrar a los venezolanos no es sino salir a las calles bogotanas, ahí también los encontramos. Este es un fenómeno migratorio de desesperación muy similar a lo que vemos en el África con Turquía, claro, guardadas proporciones. Pero este es un fenómeno que, entre otras, FENALCO lo advirtió hace ya muchísimos meses. Aquí va a haber una migración masiva hacia Colombia y hay que estar preparados. Un país que se muere de hambre, que no tiene medicinas, que hay que defender los niños, rompe cualquier frontera así le pongan un muro. Esa es verdaderamente la realidad. No hay muro que poner entre Colombia y Venezuela, doctor Botero. No hay muro. Doctor Botero, muchísimas gracias.